Concepto de medio ambiente y ecología. Medio ambiente. El medio ambiente es el entorno centrado en la biodiversidad de especies, donde se incluyen elementos naturales y artificiales que se relacionan entre sí y pueden verse modificados a partir del comportamiento humano. Es el área condicionada para la vida de diferentes seres vivos, donde se incluyen elementos naturales, sociales, así como también componentes naturales, como lo es el suelo, el agua y el aire ubicados en un lugar y un momento específico. Ecología. La ecología es una rama de la biología en la que se estudia y analiza las interacciones entre los seres vivos, como el hábitat donde se encuentran, es decir, las relaciones que existen entre los factores bióticos relacionados entre seres vivos y los factores abióticos, condiciones ambientales. El medio ambiente y la ecología como ciencias integrantes e interdisciplinarias. La ecología es una ciencia interdisciplinaria porque las interacciones de los organismos con su medio ambiente y entre sí implican las respuestas fisiológicas del comportamiento y físicas. El estudio de esta respuesta recurre a campos tales como la fisiología, la bioquímica, la genética, la geología, la hidrología y la meteorología. La ecología es una ciencia integradora porque relaciona a la mayoría de las disciplinas del saber, de las que toman materiales y conocimientos para elaborar teorías propias mediante modelos, muchas veces matemáticos e interdisciplinaria, porque es abordada por profesionistas de muy diversas corrientes que han permitido una conceptualización global. Sin estas aportaciones interdisciplinarias, la ecología no podría funcionar como ciencia aislada, pues para estudiar las relaciones que existen entre los organismos o grupos de organismos y su medio, forzosamente se requiere estudiar a ambas y a dichas relaciones. Terminología básica. La ecología es la rama de la ciencia que trata de explicar que plantas y animales viven en un determinado espacio, cómo obtienen la materia y la energía que necesitan para vivir, las relaciones que existen entre las plantas y los animales entre sí y con su ambiente físico, y por último, trata de explicar los cambios que sufrirá este dinámico sistema de vida con el tiempo. Ecosistema o sistema ecológico es el nombre dado a una comunidad de seres vivos que interactúan entre sí y con el ambiente físico. Un ecosistema puede ser un planeta, un bosque, una selva tropical, una laguna, un océano, un palo en descomposición, un charco de agua o una roca. Todo influye en lo mismo. Recursos abióticos. Se considera como recursos abióticos aquellos factores químicos o físicos que logran especificar las características que presenta un biótico, sea la humedad, temperatura, luminosidad, salinidad, etc. Los recursos abióticos que llegan a describir los ecosistemas terrestres como es la humedad, las precipitaciones, la temperatura, entre otros, pueden llegar a ser diferentes de aquellos recursos que condicionan los ecosistemas acuáticos, como es el caso de la profundidad, de la luz y de la salinidad. Recursos bióticos. Los recursos bióticos son aquellos que proceden de la naturaleza, los cuales son usados por el hombre para crear bienes y servicios, y que son considerados como recursos renovables, o sea, que se regeneran si se explotan racionalmente. Estructura. Un ecosistema siempre se compone de dos partes fundamentales, la viviente y la no viviente. La parte abiótica, o sea, no viviente, incluye una fuente externa de energía de varios factores físicos, tales como el viento, calor y todas las sustancias químicas esenciales para la vida. La parte biótica, o sea, la parte viviente, se puede dividir en productores de alimentos y en consumidores. Los consumidores a su vez se dividen en macroconsumidores, o sea, animales, en descomponedores o microconsumidores, principalmente las bacterias y los hongos. Función. Los ecosistemas se pueden considerar como unidades cerradas que continuamente circulan energía, nutrientes y materiales dentro de sí mismos y eventualmente entre otros ecosistemas. Los ecosistemas son únicamente identificados por su clima, formaciones de la tierra, entrada y salida de agua, etc.
Las plantas y animales que están presentes en la edad general del sistema, las funciones de un ecosistema, son pertinentes a los cambios, interacciones de los componentes vivos y no vivos. El ciclo de nutrientes es un rol de los ecosistemas en la transformación y procesamiento de nutrientes. Como ejemplo, las tierras húmedas adyacentes a los campos de agricultura pueden reducir los nitratos del fertilizante a gas nitrógeno y regresarlo a la atmósfera. Tipos de ecosistemas. Acuáticos. El ecosistema acuático es aquel donde sus componentes vivos se realizan todas sus actividades y se desarrollan bajo el agua, ya sea salada, como son los mares y océanos, o dulce, como lagos, ríos y arroyos. El ecosistema terrestre son las superficies que contienen vegetales y animales. Un ejemplo es la tundra, los bosques, la selva tropical, selvas, sabanas, desierto, chaparrales, praderas o pastizales, en los cuales todos abunda la vida y los vegetales.